yo hago el Abdalá porque muchos, no sé si todos, pero sí la mayoría preparó con su pan y con jugo, con su vino y pues con un corazón dispuesto para iniciar. Y aunque solo es una tradición, vamos a hacerla, ¿no? Como es debido. Yo creo que lo más importante, fuera de las velas, del encendido de las velas, del pan o del el vino, lo más importante, considero yo, en mi humilde opinión, pues son las oraciones. Las oraciones hacia nuestra esposa, las oraciones hacia nuestro hijo, las oraciones hacia nuestro prójimo. Entonces, si me permite, voy a empezar con las oraciones. Bendito eres tú, eterno, Adonai nuestros, Rey del universo, Señor, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado acerca de guardar el Shabbat. Bendito Padre, te bendecimos por este día de reposo, Señor, que fue hecho a causa del hombre. Gracias, Señor, por ocuparte de nuestras necesidades, Señor. Gracias por instruirnos acerca de guardar un día de reposo, Señor, para renovar nuestro entendimiento, para renovar nuestro pacto contigo, Señor, para ir a tu encuentro, Señor, para que en este día únicamente nuestros pensamientos, nuestros esfuerzos no deben de ser los de procurar nuestro sustento, Señor, sino alabarte y conocerte, Padre eterno. Gracias por este día de Shabbat, bendito Padre. Vamos a hacer una oración por nuestros hijos, si están ahí a un lado, y si no, pues a la distancia. Padre eterno, pues te queremos pedir por nuestra familia, Señor, te queremos pedir por nuestros hijos, Amén. que son tus hijos también, bendito Padre, que los guíes, que sea su luz, Señor, que sea su fortaleza, Padre eterno, que te busquen de día y de noche, Señor, que mediten en tu palabra, Señor, en todo momento, de día y de noche, Señor, que los que no te conocen, Padre eterno, pues bendito Padre, ten misericordia de ellos, Señor, y que se acuerden de ti, Señor. Que tengan en su mente, en su corazón, que tú eres el creador de todas las cosas, Señor, que tú creaste los cielos, la luna, las estrellas, y más aún que tú los creaste a ellos, Padre eterno. Regálales un corazón, bendito Padre, un corazón nuevo, un corazón dispuesto a obedecerte, Señor, a seguir tus instrucciones, Señor, un corazón que te ame, bendito Padre. Tú los amas, bendito Padre, y mi ruego, bendito Señor, es que ellos te amen a ti también, Señor. Te lo ruego en el nombre y por los méritos de Yeshua, Señor. También te quiero pedir, Padre eterno, nuestras esposas, por nuestros cónyuges, bendito Señor, en el caso de las mujeres, para Sí, que amén. seas tú en ellos, bendito Padre, en esos corazones, bendito Padre, que hagas mujeres virtuosas, bendito Señor, que hagas hombres pues apegados a tu escritura, Señor, que cumplamos, bendito Padre, con todo lo que tu bendita Torah nos ha mostrado, Señor, que cuidemos a la mujer como nuestro especial tesoro, Señor, que ese es un regalo tuyo, Señor, es un regalo que por pura gracia nos has otorgado, Señor, a los que somos casados, Padre bendito. Te ruego, bendito Señor, por esas mujeres virtuosas que están en este grupo y las que no están también, bendito Señor, te ruego por su vida. Sin decir los nombres, bendito Padre, me faltarían algunas. Yo te ruego por todas esas mujeres virtuosas y te ruego por los varones, bendito Señor, principalmente por mí, Señor, que me restaures, que me renueves el entendimiento, Señor, que me hagas un hombre responsable de sus tareas que tiene que cumplir en su casa, Señor, que seamos proveedores, que seamos instructores de nuestra mujer, que la llevemos a tu presencia, Señor, que le mostremos, que le enseñemos de tu palabra, Señor, que cumplamos el propósito, Señor, que tenemos en nuestro matrimonio, Señor, que es el de instruir a la mujer. Pues Padre eterno, únicamente ya pues la costumbre de bendecir el pan y de bendecirte a ti, bendito Señor, al Señor del Shabbat, bendito Padre, a nuestro amado Mesías Yeshua, que es el anfitrión de esta fiesta, de esta reunión, pues les voy a presumir mi pan que hizo mi mujer,
está calientito todavía, bendito sea el Padre eterno. Amén. Bendito eres, creador del universo, que extraes el pan de la tierra, y bendito seas por el pan de vida que bajó del cielo a dar vida eterna a los hombres, por Yeshua nuestro Mesías. Amén. Amén, amén. Me arrimé, mi hijo. Ahorita estaba yo dándole una leída al libro. La verdad está sensacional, pero el Señor nos va a regalar ahora. Bien. Bendito eres tú, Padre eterno, Rey del universo, que extraes el fruto de la tierra, Señor, por el fruto de la vid, Señor, con que alegras los corazones, bendito Padre eterno. Renovamos nuestro pacto, como Yeshua nos dijo, Señor, esta es la copa en la que renuevo el pacto. Bendito sea nuestro amado Mesías Yeshua. Amén y amén. Amén, amén. Light. Pues ahora sí, mi hermano Agustín, adelante, por favor. Gracias, gracias, mi hermano Oscar. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias al Padre Eterno por esta oportunidad y espero que pues lo que escuchemos hoy más que nada entendamos que no viene de su servidor, viene del Padre. Todas las semanas estuvo en oración. Desde la semana pasada estuvimos orando. Digo, no sería correcto decirlo, pero yo sí aprendí en la iglesia que hasta para tener un tema, para que la gente escuche, se tiene que ayunar, se tiene que orar, para que sea el Espíritu el que nos guíe, el que dé la palabra y no nuestras emociones. Voy a leer de corrido los últimos textos del capítulo 1, porque me voy a enfocar al tema más que nada del llamado de los discípulos, el por qué y para qué, el por qué el por qué Yeshua llamó gente que no tenía nada que ver con ese tiempo en el Sanedrín y todo eso, y al igual en ese tiempo, y para qué los fueron llamados, en eso me voy a enfocar. No está sacado de contexto, al contrario, es más que nada el ver cuál es el trabajo, más que nada, el cual el Mesías Yeshua quiere que sus siervos, querían aquel tiempo que sus siervos hicieran y ahora. Voy a hacer una oración para que sea el mismo el que nos guíe a toda verdad. Padre, en el nombre de Yeshua, Señor, te doy gracias en esta hora, bendito Dios, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, amo del universo, te agradezco con todo mi corazón este momento, Señor, te pido y te suplico, mi Rey, que tú quites, canceles y saques de mi boca cualquier palabra que no sea tuya, Señor. Pon carbones encendidos, purifica, Padre eterno, mi boca, mi lengua. Quita todo lo que tenga que ver con mis emociones, bendito Dios, que sea tu Santo Espíritu el que nos guía a toda verdad. En el nombre de Yeshua yo te lo pido, bendito Rey de Reyes, te pido que abras su entendimiento de todos mis hermanos que están aquí conectados. Te pido, Padre eterno, que abra sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, para que entendamos, bendito Rey de Reyes, qué es el mensaje que tú hoy nos quieres dar, bendito Padre. Yo para mí, Señor, no es casualidad en esta hora, bendito Dios, ya que este tema, Padre eterno, el mensaje más que nada de lo que tú quieres que tus siervos hagan, tú lo sabes, mi Rey, que ya lo traemos desde hace tiempo, Señor. Te agradezco con todo mi corazón, bendito Padre. Te pido por favor que nos ayudes en esta hora para que tu bendita palabra fluya, que toque nuestros corazones y que nos permita y que nos haga entender que todo proviene de tu voz, que todo proviene de las palabras que nuestro amado Padre eterno te puso en tu boca, amado Yeshua. Gracias en esta hora por los méritos de Yeshua. Amén, amén y amén. Ok, vamos rápidamente a Juan. Voy a leer todos los del 35 al 51 porque me voy a enfocar en el orden, así como les comenté, más que nada eh, voy a hacer, después de leer esto, un desglose de la escritura, desde Abraham hasta Yeshua, y para entender más que nada qué es lo que el maestro quiere que como discípulos nosotros hagamos en este tiempo, porque esto no es casualidad, y en aquel tiempo, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí creemos creemos firmemente que somos discípulos de Yeshua. Entonces, si somos discípulos de Yeshua, todo esto es para nosotros. Todo lo que está aquí escrito es para nosotros.
Amén. Ok, voy a Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 35 al 51. Al siguiente día estaba Juan con dos de sus discípulos, y al ver a Yeshua caminando dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y sus dos discípulos escucharon cuando hablaba y fueron en pos de Yeshua. Volviéndose Yeshua y viendo que venía en pos de él, le preguntó, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Maestro nuestro, ¿dónde vives? Y él le respondió, vengan y verán. Y ellos fueron y vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Y uno de los que escucharon a Juan y fueron en pos de Yeshua era Andrés, hermano de Simón. Este vio primeramente a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y trayéndolo a Yeshua, Yeshua lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tu nombre será Pedro. Al siguiente día, Yeshua decidió salir hacia Galilea y hallando a Felipe le dijo, sígueme. Felipe vivía en Betsaida, en la ciudad de Andrés y de Simón. Y hallando Felipe a Natanael le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá y también los profetas, a Yeshua el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le respondió, ven y verás. Entonces Yeshua vio a Natanael viniendo hacia él y dijo respecto a él, he aquí un verdadero hijo de Israel en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Yeshua le contestó, antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Natanael contestó y le dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Yeshua le dijo, por cuanto te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto les digo, que de ahora en adelante verás al cielo abierto y a los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo hacia el Hijo del Hombre. Por si hay alguna palabra o un versículo que se oiga diferente, les comento que yo estoy leyendo la Biblia Peshita y esta luego a veces trae unas palabras algo diferentes, pero es lo mismo. Ok, el capítulo 12 de Mateo, versículo 36-37 dice lo siguiente. Ay Dios, ya lo tenía. Aquí está. Dice, yo les digo que los hombres darán cuenta en el día del juicio de cualquier palabra vana que hablen, porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Quizás dirán, ¿qué tiene que ver esto, no? Ok, al final lo vamos a comprender este texto de Mateo 12. Mis amados hermanos, voy a hacer un desglose de la Biblia, quizás unos 10 minutos cuando mucho. Voy a tomar desde el llamado de Abraham hasta cuando Yeshua comenzó su ministerio. Trataré de ser breve. Nuestro creador llama a Abraham de Ur de los Caldeos, hijo de Taré, gente que se dedicaba a la fabricación de ídolos allá en Babilonia. Dios le promete, nuestro creador le promete herencia a Abraham, tanto física como terrenal. Le promete la tierra de Israel, que en aquel tiempo o hasta la fecha también sigue siendo Canaán, como herencia terrenal, pero le promete descendencia física de su simiente. Y la mayoría hemos creído que cuando se refiere a su simiente, se refiere a la simiente de Isaac. Pero escudriñando bien las escrituras, hemos comprobado, o está comprobado más bien, la Biblia nos enseña que se refiere a la simiente del Mesías. Nace Isaac, nace Ismael, luego nace Isaac, y de Isaac viene Esab y viene Jacob. Conocemos la historia que Jacob es el que toma la primogenitura, es el que, aparte porque Esab renuncia a todo lo que tiene que ver con eso,
De alguna manera, si Jacob hizo trampa o no, pues el padre así lo permitió para todo lo que tenía que suceder. De Jacob vienen los 12 patriarcas y de los 12 patriarcas sale el pueblo de Israel. Eh, Llega el tiempo en el cual Joseph o José es vendido por sus hermanos a los árabes, y los árabes lo venden a los egipcios. Joseph o José el soñador, este, pues gracias al padre tiene la fortuna de primero pasarla mal, pero después ya ser siervo de un alto funcionario del rey de Egipto, que fue Potifar, y luego le sirvió al rey, y conocemos la historia que llegó a ser el segundo después del rey. De ahí muere José y el pueblo de Israel termina siendo esclavizado en Egipto. Después de los 400 años, 430 años, según la Torah, el padre escucha el clamor del pueblo de Israel por la esclavitud, el sufrimiento que estaban viviendo, y, y le hace llamado a Moisés. Hace llamado a Moisés, que es referencia en el hebreo, que es Moshiach, o de Mashiach también viene, que todo es el libertador, según el contexto significa el libertador, la referencia al Mesías también, y es usado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. En el desierto y en el Sinai, el pueblo de Israel, mientras Moisés estaba con el Padre en la montaña, el pueblo de Israel se rebela y adultera, levantando un becerro de oro, renunciando, por decirlo así, al contrato de bodas que el padre tenía para el pueblo en ese momento. Cuando baja con las tablas, las primeras tablas, Moisés se da cuenta de lo que pasó y rompe las tablas, y ahí se rompe el primer pacto, en el cual muchos creo que todavía lo siguen viendo por ahí. Después el padre le da una oportunidad al pueblo por la intervención porque Moisés intervino y clamó al padre, entonces les da otra oportunidad y baja la segunda vez con las otras tablas, cubriendo su rostro por la luz que radiaba, y dice la escritura eso viene siendo lo que es el nuevo pacto, pero ya no lo pudo ver el pueblo de Israel por lo que sucedió con el becerro de oro. ¿Qué sucede? El pueblo de Israel sigue caminando, Moisés es llamado ya para entregar el cuerpo a la tierra, le da la batuta a Yehoshua, a Josué, que no es casualidad, porque Yehoshua o Josué es el prototipo también del Mesías, y el Mesías es el que hoy va a venir a llevar al pueblo o el remanente a la tierra prometida. Pero Josué mete al pueblo, entran las tribus, y el pueblo empieza a caminar en rebeldía, en rebeldía, en rebeldía, en rebeldía. Desde ese tiempo el pueblo ha estado en rebeldía, hemos estado en rebeldía desde ese tiempo hasta la fecha. El Padre Eterno, por su infinita misericordia, desde en el tiempo antes de que Moisés muriera o durmiera, en Deuteronomio 18 le dice: dile al pueblo que les enviaré un profeta como tú, y pondré mis palabras en tal profeta, y el que no escuche mis palabras en él, yo le pediré cuentas. Todas las palabras que Yeshua estuvo hablando no eran más que palabras del Eterno, de nuestro bendito Creador, algo que hoy tristemente pues muchos están rechazando hasta la fecha, pero bueno, ahorita vamos a ver qué pasa con todo esto. El pueblo sigue avanzando, sigue caminando en desobediencia. Llega el tiempo, todas las aflicciones que ha pasado el pueblo de Israel, llega el tiempo después con el rey David. El rey David, un hombre común y corriente que es usado por el Padre para gobernar sobre las 12 tribus, que es el único que lo hizo, también tropezó como ser humano. Y lo que sucede aquí es que el Padre, por su infinita misericordia, permite que siga con el propósito que él tenía para él. Y el rey David continuó, le deja la batuta o le hereda el reino a Salomón. Salomón permite que el pueblo, que sus mujeres paganicen la santa ciudad, que la mayoría conocemos la historia, con sus ídolos,
y el padre le advirtió que si no se arrepentía iba a quitar iba a dividir el reino de la mano de su descendencia. Al parecer Salomón sí se arrepintió, pero ya en su lecho de muerte. Entonces el padre cumplió su promesa y divide el reino de la mano de Roboam, hijo de Salomón, dejándole 2 tribus a él, Judá y Benjamín, y de ahí los judíos. Y a Jeroboam, siervo del templo, le deja a las otras 10 tribus que vienen a formar el reino del norte o el reino de Efraín. El reino del norte, Jeroboam paganiza a esas 2 tribus levantando 2 becerros, igual cometiendo adulterio, profanando el contrato que hizo el Padre Eterno otra vez con el pueblo, y los manda al exilio, llevándose el pueblo asirio como esclavos también, se los lleva, los dispersa, y el pueblo de las 10 tribus se pierde por todas las naciones y deja de ser pueblo. Pierden todo, el profeta ay, se me fue, perdón, ahorita se los digo, pierden toda identidad, pierden todo, no saben quién es su creador y se van. Y quedan solo los judíos. Pero los judíos siguen igual, siguen igual. El mismo profeta Jeremías nos enseña cómo siguen los judíos transgrediendo los mandamientos, desobedeciendo al Padre, al grado de que les advirtió con el profeta Jeremías que si no se arrepentían iba a mandar a los babilonios para llevárselos cautivos. Todo eso ya lo sabemos. El pueblo no obedeció, y el padre cumplió su promesa, llevó a Nabucodonosor, el cual fue tomado como instrumento para llevarse cautivos a los judíos. El pueblo judío, conocemos parte de la historia, sigue en rebeldía, se contamina con la mayor parte de lo que había en Babilonia, al grado de que hasta la fecha hay mucho que se lee hoy en las sinagogas que salió de ahí, y el pueblo judío continúa y continúa siguiendo en desobediencia. Llega el tiempo en el cual el tiempo de los jueces, también por eso el padre levantaba un juez, porque por la desobediencia del pueblo judío, estos filisteos los atacaban y clamaban y les enviaba un juez y volvían a lo mismo y les enviaba otro juez y así. Entonces el pueblo judío continuó en desobediencia. En este tiempo todavía siguen haciendo el ayuno del 9 de Ab, ellos, pero precisamente porque no conocen al Mesías. Llega el tiempo en el cual el Padre envía a los profetas, el Padre envía todo, y conocemos por la parábola de nuestro amado Yeshua cómo los mataron, los golpearon, y dice el de la parábola: enviaré a mi hijo a ver si a él lo respetan, pero también al hijo, cuando llegó aquí, lo mataron. Ok, quiero hacer paréntesis ahí porque sería mucho tiempo desglosarla, la verdad es que es demasiado, pero es más que nada para que entendamos el propósito de Yeshua en la tierra, hoy en este tiempo, y por qué Yeshua tuvo que levantar un nuevo grupo de gente que no tenía nada que ver con el Sanedrín, gente que no tenía nada que ver con aquellos judíos de ese tiempo, pero eran judíos de todos modos. Todos los discípulos que estuvieron con el maestro eran judíos. Ok, Yeshua llega y empieza a llamarlos. Voy a leer Mateo 28, 16. Voy a leer Mateo 28. En la gran comisión, perdón, es que ya lo teníamos aquí listo, aquí está. Mateo 28, 18 dice: acercándosele Yeshua, habló con ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada sobre los cielos y sobre la tierra, y tal como mi Padre me ha enviado, también yo los envío a ustedes. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles que guarden todo lo que les he ordenado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuáles son las ordenanzas de Yeshua para sus discípulos desde que él estuvo aquí hasta hoy? Ir y hacer discípulos
Voy a leer Mateo 4, 18 y 25. Dice, mientras caminaba a la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro, esto es lo mismo de Juan 1, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que arrojaban las redes al mar porque eran pescadores. Y Yeshua les dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando de inmediato sus redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y Yeshua los llamó. Ellos dejaron de inmediato la barca y a su padre y lo siguieron. Yeshua iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Y su fama se extendió por toda Siria, y le trajeron a todos los que estaban afectados por diversas enfermedades y a todos los que eran atormentados con severos dolores y por espíritus malignos, a los lunáticos y a los paralíticos, y los sanaba. Y grandes multitudes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, los seguían. Ok. El llamado a los discípulos. ¿Por qué llamó un grupo nuevo? Porque él sabía que los fariseos y todas las denominaciones que se encontraban en ese tiempo era gente que que aunque sí conocían la Torá, habían distorsionado totalmente la bendita Torá. El pueblo desde antes de Babilonia ha transgredido la Torá, la ha contaminado, la ha mezclado, le ha hecho infinidad de cosas, y por eso Yeshua decidió, cuando vino, levantar un grupo nuevo, el cual él mismo instruyó, y él mismo está instruyendo hasta este tiempo, si no, no estuviéramos aquí. Él mismo está instruyendo hasta este tiempo, ¿sí? ¿Pero para qué? ¿Para qué? Como dice Mateo, vayan y hagan discípulos. ¿Sí? ¿Cuáles son las ordenanzas que hoy Yeshua le está dando a sus discípulos? Desde hace más de 2000 años ya las dio. Ya no podemos nosotros ir a buscar otra cosa, porque Él ya las dejó estipulado todas las ordenanzas que sus discípulos tienen que hacer. La pregunta obligada sería, ¿todos los que estamos ahorita aquí somos discípulos de Yeshua? ¿Todos somos discípulos de Yeshua? Si todos somos, si cada uno de ustedes en su corazón siente que sí, esas ordenanzas son para nosotros. Esta semana su servidor yo estuve metiéndome en oración, pidiéndole al Padre que fuera Él el que me mostrara realmente qué es lo que iba a decir, porque leer los versículos de Juan 1 no es muy difícil, desglosarlos no es muy difícil, pero ¿hasta dónde vamos a entender literalmente el llamado de nuestro Mesías para sus siervos? ¿Hasta dónde entenderíamos los mandamientos que una vez le dio a Moisés, pero por las transgresiones del pueblo ya no los pudieron ver? Hoy el pueblo el pueblo judío, que dicen que sí ya hay muchos de Israel, de todas las tribus ahí, pero lo voy a mencionar así, hoy el pueblo judío sigue viendo a Moisés porque no pueden ver al Mesías, ya que por lo que sucedió en el pasado con ellos. Pero los que un día conocimos a Yeshua como Jesús, y ahora van y siguen buscando a Moisés, ¿qué está pasando ahí? Ok, vamos a ver cuáles son las ordenanzas que nuestro maestro nos ha dado para nosotros. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8 dice así, no sé si quieran buscarlo. Ustedes me dicen, me espero o lo leo como ustedes me digan. Mateo, versículo 10, del 5 al 8. Mateo 10, del 5 al 8. Ya, ok, gracias. Dice, a estos dos envió Yeshua después de instruirlos diciendo,
No vayan por caminos de gentiles, ni entren en ciudades samaritanos, sino vayan a las ovejas de la casa de Israel que se han extraviado. Y cuando vayan, proclamen diciendo, el reino del cielo se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, expulsen espíritus malignos, de gracia recibieron, den de gracia. ¿Cuáles son las ordenanzas que hoy nosotros tendríamos que estar llevando a cabo ya, en este tiempo? La mayoría de nosotros tenemos ya mucho tiempo, algunos como cristianos, otros en la Torá ahora, lo que según se conoce afuera como raíces hebreas. ¿Cuáles son los mandamientos? Hoy la mayoría nos enfocamos a lo que está atrás en la Torá y está bien. Y déjenme decirle que esos son los mandamientos que hoy Yeshua nos está enseñando. Isaías 8:20 dice, a la Torá y al testimonio. Si no hablamos conforme estas palabras, es que no nos ha amanecido. ¿Cuál es la Torá? Los 10 mandamientos que le dieron a Moisés. ¿Cuál es el testimonio? La manera de practicarla como Yeshua lo hizo. Y vamos a ver por qué es así. Vamos a ver de qué manera nos vamos a ganar el reino milenial. Porque si no, nosotros no obedecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, de esto que Él nos está ordenando, la salvación sí se pierde. No sé qué piensen ustedes. Yo digo que sí. Pero ganarse el reino milenial es algo más difícil y hay textos bíblicos que lo avalan. Voy a leerles Marcos 16, del 15 al 18. Es el mismo contexto de Mateo. Y les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren algún veneno mortífero no les hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Mis amados hermanos, acaba de pasar hace poco la fiesta de Shavuot. Y cada año conmemoramos la fiesta de Shavuot o la Santa Convocación. Pero hay algo que sucede. Yo platicaba hace poco con el hermano Oscar de este tema, y hay algo que no se está viendo en todas las Keilot mesiánicas, en las congregaciones, en lugares, más en este tiempo. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y aún la región de Samaria y hasta los confines de la tierra. Nosotros somos discípulos de Yeshua. Nosotros estamos obedeciendo los mandamientos de Yeshua. Nosotros tenemos ese poder. Estamos caminando bajo las ordenanzas del Maestro como discípulos. Sus discípulos de aquel tiempo, después de que Él se fue al cielo, ellos continuaron con esa tarea que Yeshua les había dado. Ellos no hicieron otra cosa, no se regresaron con el Sanedrín, no se regresaron con los fariseos, no se regresaron iban al templo, iban a la sinagoga, sí, pero a predicar la besorá del Mesías. Iban a predicar las palabras que Yeshua les había dado y les había dicho que hicieran. Esas palabras hace más de 2000 años están vigentes, mis amados. El tiempo se está terminando y no se ha manifestado el poder del Espíritu todavía, y no porque nuestro Creador no quiera. Él dijo que se iría y dejaría al Consolador, y el Espíritu Santo se manifiesta en todos los que verdaderamente obedecen. ¿Por qué no nos está pasando eso? ¿Por qué aún todavía no
se están manifestando los milagros que se hacían en aquel tiempo. ¿Qué está pasando con los siervos de este tiempo? ¿Qué está sucediendo? En Juan, voy a leer Juan capítulo 3. Si alguien desea decir algo, con gusto, ¿eh? ¿Alguna opinión? Capítulo 3, Juan capítulo ¿Mande? 3, Juan 3, capítulo 3. Juan 3, 18, dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 35, dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Yeshua dijo, vayan. Yeshua dijo, hagan esto. Yeshua dio órdenes, pero las órdenes no son de él, las órdenes son del Kadosh Baruj Hu, del Santo Bendito sea, del que hizo los cielos y la tierra. Las órdenes son de él. A veces cuando uno habla de estas cosas, la gente como que se confunde porque creemos que lo que Moisés enseñó es diferente a esto. Y no, Yeshua vino a mostrarnos cómo volver a esos mandamientos. Perdón. En Mateo 15:24, la mayoría no sabemos ese versículo, dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua fue enviado a restaurar el reino. Yeshua fue enviado a levantar el tabernáculo caído de David. La palabra del Santo Bendito sea fue manifestada en carne para que se cumplieran las promesas del Padre de Ezequiel 36 y 37. Yeshua vino obedeciendo al Santo Bendito sea a restaurar el reino. Yeshua levantó un grupo de hombres en aquel tiempo y después de las persecuciones, después del primer siglo hasta el tercer siglo, dejaron de hacerlo. Hoy Yeshua está levantando un remanente otra vez en este tiempo para que se continúe con esa tarea. Antes de terminar, al ratito, les quiero compartir un sueño muy, muy especial y un testimonio muy real, que obvio no fue real. Es fuerte porque su servidor entendió realmente cuál es el trabajo que hoy tenemos que hacer como siervos de Yeshua. Si nosotros no nos enfocamos a esta tarea, eh, dice aquí Juan, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Mis amados hermanos, el tiempo se está acabando. Yo en ocasiones en el Facebook he puesto unas etiquetas del tren que le llaman la bestia, con muchísima gente arriba. Esa gente, pues sabemos que son gente extranjera que va buscando una oportunidad, pero yo hago referencia a que hay mucho creyente que está subido a esa bestia, y no me refiero exactamente al tren, sino a la bestia, al sistema de la bestia. ¿Por qué, mis amados? Porque no obedecer a Yeshua es lo peor que nos puede pasar en este tiempo. Como discípulos, tenemos que hacer lo mismo que hicieron aquellos discípulos en aquel tiempo. Hechos, capítulo 28, el libro de los Hechos, 28, 3 al 8. Dice, cuando Pablo tomó algunas ramas secas y las arrojó al fuego,
una víbora salió de entre estas por el calor del fuego y le mordió la mano. Versículo 8. Y como el padre de Publio yacía enfermo de fiebre y de disentería, Pablo entró a donde estaba él, orando y puso su mano sobre él y lo sanó. ¿Qué quiere decir esto? Marcos 16 dice, y pondrá las manos a los enfermos y sanarán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Mateo 10 dice, y sanarán enfermos, curarán leprosos y echarán fuera demonios. Hechos 1:8 dice, y recibirán poder cuando el Espíritu haya venido sobre ustedes. ¿Para qué es el poder? Para hacer este tipo de trabajos. Mis amados, estamos en el tiempo final y la desobediencia al Padre sigue por parte de su pueblo. La desobediencia del Padre, al Padre eterno, sigue siendo, está vigente por parte de su pueblo, porque nadie quiere obedecer. El Padre dice, Yeshua dice, pídale al Padre que envíe obreros, A mucha gente le da miedo la calle. El profeta Daniel, capítulo 2, verso 44, dice, y en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino eterno que jamás será destruido, y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que desmeduzará y destruirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. El profeta Isaías nos enseña que solo un remanente va a volver. En las iglesias cristianas, en la iglesia cristiana, su servidor, yo estuve 12 años en una iglesia cristiana y nos enseñaron que íbamos a ir al cielo. Y muchas veces se cree lo que el pastor o en este caso el mesianismo, el ROE dice, pero por la falta de estudio nos quedamos con eso. Mis amados, solamente un remanente va a volver. Y ese remanente tiene que tener sus dos cláusulas que están en Isaías 8:20, a la Torá y al testimonio. Si no hablamos conforme a estas palabras es que no nos ha amanecido. ¿Y por qué es verdad esto? El Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 17 al final dice, entonces el dragón se llenó de furia contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, la Torá y el testimonio. Capítulo 17, a ver si está. No recuerdo. Bueno, hasta desde el primer capítulo de Apocalipsis habla de todos los que fueron perseguidos, tenían los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Así dice ahí las traducciones. No sé ustedes hasta dónde se están dando cuenta que el sistema de la bestia ya sigue avanzando cada vez más rápido. No sé hasta dónde verdaderamente somos siervos del Mesías. El primer pacto que se hizo con el pueblo de Israel, se destruyó el contrato de bodas, que eran las tablas de la ley, por la idolatría. El segundo pacto no se pudo ver en Moisés, porque Moisés se le tuvo que poner un velo por la luz que radiaba de la Torá, porque era eso, y ya el pueblo ya no lo pudo ver hasta la fecha. Mis amados y amadas hermanos, si nosotros no vemos el pacto en Yeshua, no lo podemos ver. Si nosotros no vemos ese pacto, ese nuevo pacto que Jeremías 31:33 dice, ya no pondré más mis palabras en piedras, sino en sus corazones. De hecho, déjenme lo leemos rápido. Jeremías 31, de hecho 31 al 33, dice, he aquí vienen días, declara Adonai, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres, refiriéndose a las primeras tablas que Moisés rompió. Dice, el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
pues ellos han estimado en nada mi pacto. Por eso también yo los deseché, declara Adonai. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Adonai. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hoy los templos somos nosotros. Hoy la Torá se encuentra dentro de nosotros. ¿Cómo lo comprobamos? Capítulo 3 del Apocalipsis creo que es el versículo 20. Sí, es el 20. 3:20 de Apocalipsis dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y comeré con él y él conmigo. ¿Quién es Yeshua? La palabra del Dios viviente. Si nosotros le abrimos la puerta a Yeshua, la palabra automáticamente estuvo dentro de nosotros. Ahora, como discípulos, en Éxodo 34, 27 y 28, dice así: Entonces dijo Adonai a Moisés: Escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he celebrado pacto contigo y con todo Israel. Y él estuvo allí con Adonai durante 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y escribió en las tablas de piedra las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos que siguen vigentes. Estos 10 mandamientos que si los sabemos desglosar como Yeshua lo enseñó, es exactamente ese testimonio en el cual nosotros nos debemos de enfocar. Versículo 29 al 35 de Éxodo 34 dice: Aconteció que al descender Moisés del monte del Sinai, con las 2 tablas del testimonio en las manos de Moisés, mientras descendía del monte, Moisés ignoraba que la piel de su rostro resplandecía después de haber hablado con él. Al ver a Aarón y a todo Israel el rostro de Moisés, que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y acudieron a él, Aarón y todos los dirigentes de la congregación, y Moisés habló con ellos. Luego se acercaron a él todos los hijos de Israel y les ordenó todo lo que Adonai había hablado con él en el monte del Sinai. Cuando Moisés terminó de hablarles, se puso un velo sobre su rostro, pero cuando entraba Moisés ante la presencia de Adonai para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Luego salía al decir a los de la casa de Israel lo que se les ha ordenado. Y los hijos de Israel veían el rostro de Moisés que resplandecía, la piel del rostro de Moisés cuando entraba a hablar con él. Moisés se quitaba el velo de su rostro. Cuando Yeshua expira, entrega el Espíritu, dice la Escritura que el velo se rompió. ¿Cuál velo se rompió? Dicen que el que estaba en el templo, dicen que era un velo grandísimo que tapaba el lugar santísimo. Pero ese velo hace referencia al velo que traía Moisés. Porque ahora, cuando Yeshua muere y dice consumado es, ahora el pacto, ahora la Torá, el nuevo pacto está en Yeshua. ¿Cómo sabemos esto? Sencillo, mis amados. Génesis capítulo 49. Jacob empieza a bendecir a sus hijos porque está a punto de fallecer. Más que una bendición son profecías las que da Jacob. Génesis capítulo 49, versículo 10, le toca la bendición o la profecía a Judá. Y dice así: el cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien el cetro le pertenece, a él esperarán los pueblos. En otras Biblias dice Shiloh, y aquí dice al quien él pertenece. Hacen énfasis las dos partes al mismo Mesías. El cetro, la autoridad. Judá tuvo la autoridad hasta que llegó Yeshua. Hoy Judá ya no tiene la autoridad. Hoy nosotros no podemos agarrar y decir: vamos a la casa del hermano mayor para que nos enseñe la Torá, porque la Torá ya no la está enseñando Yeshua, y esa Torá es la que tenemos que llevar allá afuera, la tenemos que poner por práctica,
Tenemos que ir y sanar enfermos, curar leprosos, echar fuera demonios. Tenemos que ir y hacer la voluntad del Padre, porque es la única manera como nos vamos a ganar el reino milenial. Y ahorita se los voy a comprobar con la bendita Biblia. Perdón. Ahora, ya vino Yeshua, ya vino Shiloh. ¿Qué es lo que tiene que hacer los discípulos de Yeshua? ¿Qué tipo de mensaje tienen que llevar allá afuera? Hoy muchos hermanos están tomando el judaísmo. Muchos hermanos están tomando, se están dejando cautivar por la mujer adúltera de Proverbios capítulo 6. Se están dejando cautivar por el adulterio espiritual con las religiones. Dice el capítulo 7 de Apocalipsis que todos los que fueron sellados no se contaminaron con mujer. Y eso hace referencia a Proverbios 6, porque la mujer adúltera son las religiones. Todos aquellos que ya no nos enfocamos a las religiones, sino solamente a la bendita palabra del Santo bendito sea, ¿sí? Son los que ya estamos sellados por Él, por su Espíritu Santo y por su bendita Torah. Este es el remanente que Yeshua va a usar en estos últimos días y que va a ser protegido por Él mismo, según Apocalipsis 3:10, por cuanto obedeciste mis palabras, yo te protegeré dentro de la angustia. Que déjenme decirles que si nadie de aquí se ha dado cuenta, ya está empezando este tema. Pero esos temas no se pueden hablar así abiertamente. Hay muchas cosas que están pasando que muchos hermanos están ignorando a nivel gobiernos en el mundo y es necesario ponerlo sobre la mesa, pero fuera de este tipo de ay, ¿cómo se dice? De lo del teléfono, perdón. Sí, fuera de las pantallas. Amén. WhatsApp, de las redes. Tenemos nosotros que llevar esa palabra allá afuera. ¿Y por qué no tenemos que guiarnos por el hermano mayor? En la parábola del hijo pródigo nos enseña que el hijo pródigo regresó al padre, no al hermano mayor. Amamos a Judá, respetamos a los judíos, oramos por los judíos, pero su religión no es para nosotros. Como discípulos de Yeshua, tenemos que llevar las palabras de Yeshua allá afuera, mis amados. Les voy a leer 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 12 al 18. 2 de Corintios, capítulo 3, del 12 al 18. Dice así: así que por cuanto tenemos tal esperanza, nos conducimos con mucha mayor confianza. No como Moisés, que se colocaba un velo sobre el rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, fin de aquello que había de ser abolido. Pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, durante la lectura del antiguo pacto, permanece el mismo velo sobre ellos, y no les es revelado que por el Mesías es quitado. Hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo sigue colocado sobre su corazón, pero al volverse alguno de ellos al Señor, el velo les será quitado. Porque el Señor mismo es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así que todos nosotros confiadamente contemplemos la gloria del Señor como en un espejo, y somos transformados a esa misma imagen de gloria para gloria como por el Señor del Espíritu. Estos son los mandamientos que los siervos de Yeshua tenemos que seguir, tenemos que obedecer. Yo no estoy diciendo que no se lea, si alguno todavía lee las parashot, amén, léalas, no pasa nada. Pero hoy la enseñanza viene de parte del Mesías. Nosotros tenemos que ver, que voy a leerles algo pues bíblico. Cuando es Biblia, yo no, con todo respeto, no me callo porque es Biblia. Yeshua siempre tuvo unas frases que decía: oíste que fue dicho. Cuando se refería a eso, se refería a la Torah oral, pero cuando decía escrito está, se refería a su misma palabra. Jeremías capítulo 8. De hecho, todo el profeta, yo les invito a que lo estudien, mis amados.
Hay profecías hasta para este tiempo que nos vamos a sorprender por el juicio de parte de Dios que viene para toda la humanidad. Es muy importante la lectura de los profetas, porque aquí vamos a aprender infinidad de cosas para este tiempo. En el capítulo 8, del 1 al 4 de Jeremías dice: en ese tiempo, declara Adonai, exhumarán de sus sepulcros los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus príncipes, los huesos de sus sacerdotes, los huesos de sus profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén. Y los extenderán ante el sol, ante la luna y ante todos los ejércitos de los cielos, a los cuales amaron y sirvieron. Cuando dice los ejércitos de los cielos, se refiere a los demonios, claro. A los cuales amaron y sirvieron, y siguieron, consultaron y adoraron. No los recogerán ni los sepultarán, sino que serán como estiércol sobre la superficie del suelo. Y para todos los de esta raza malvada que sobrevivan, será preferible la muerte. Quiero decirles que eso está refiriendo a este tiempo. Será preferible la muerte que la vida. En todos los lugares a donde les he dispersado, declara Adonai de los ejércitos. Asimismo les dirás: así dice Adonai, caerán y no se levantarán, y aunque se arrepientan, no se convertirán. Versículo 8 y 9. Como dicen, nosotros somos sabios. Hoy, mis amados hermanos mesiánicos, es lo que están diciendo en este tiempo, y lo digo con respeto. Y la ley de Adonai está de parte nuestra. De cierto, la pluma mentirosa del escriba ha venido a ser para mentira. Los sabios han sido avergonzados, quebrantados y tomados, prisioneros por haber rechazado la palabra de Adonai, y no se halló sabiduría en ellos. Hoy mucha gente se está yendo tras esa sabiduría. Hoy mucha gente está perdiendo su tiempo en escuchar a los hombres, lejos de escuchar las benditas palabras de aquel que derramó toda su preciosa sangre en ese madero. Hoy tenemos por inmune la sangre del pacto y blasfemamos en contra del Ruach, del Espíritu, que es del mismo tema. Hoy, por no obedecer a nuestro amado Yeshua, dice el capítulo 17, cuando habla de maldito el hombre que confía en el hombre, dice en el versículo 13, la esperanza de Israel es Adonai, todos los que te dejen serán avergonzados, los rebeldes serán escritos en el polvo, pues se olvidaron de Adonai, manantial de aguas vivas. Como discípulos de Yeshua, estamos obligados a obedecer al Mesías. Estamos obligados a llevar a cabo las palabras de Yeshua allá afuera. Estamos obligados. Las parábolas nos enseñan cosas proféticas como no se imaginan, principalmente la de Lucas 14, que ahorita se las voy a leer. Es muy importante. El pueblo de Israel está en desobediencia, en rebeldía. El pueblo de Israel, y me refiero a las 12 tribus, no nada más a unos. El pueblo de Israel estamos mal ante nuestro Creador. El pueblo de Israel está comiendo cosa inmunda. Ezequiel capítulo 9, que es bueno que lo estudien todo el capítulo, tiene mucho que ver con el capítulo 9 de Apocalipsis, capítulo 2 de Joel y Jueces 7:12. Es algo tremendo para saber quiénes son las langostas del Apocalipsis. Pero en el capítulo 9 de Ezequiel, versículo 9 dice: entonces me dijo, la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es extremadamente grande. La tierra se ha llenado de sangre y la ciudad se ha llenado de engaño. Y han dicho, Adonai ha abandonado la tierra, Adonai no nos mirará. Mis amados, hace poco hablaba con un hermano. Hermano, ¿me repites Ezequiel qué, perdón? Capítulo 9, versículo. De hecho, si gusta leer todo el capítulo después, es maravilloso porque habla de las langostas del Apocalipsis. Ahí, para el tema de las langostas del Apocalipsis, es Apocalipsis 9, Ezequiel capítulo 9, Joel capítulo 2 y Jueces 7:12. Ahí tiene usted la respuesta de quiénes son esas langostas. Ay, Dios. Perdón, quedamos Ezequiel 9.
Joel capítulo 2 y, y Jueces. Jueces 7:12. Gracias. Amén. Gracias. Todo para servirles. En Oseas capítulo 9, versículo 3, hay algo bien tremendo para la casa de Efraín, para esas tribus que hoy están regresando y que lejos de obedecer al Padre, están yendo a tomar están yendo a meterse con esa mujer adúltera. Y dice así: no habitará en la tierra de Adonai, sino que Efraín retornará a Egipto y en Asiria se alimentarán de cosa inmunda. Alguien dirá, ¿y eso qué es? Bueno, mis amados, el guiarse por una religión es lo peor que podemos hacer. Guiarnos por cualquiera, llámese judía, llámese cristiana, católica, mormona, la que sea, la que sea. Estamos en contra de nuestro Padre, de sus palabras, si nosotros continuamos con esto. El Padre, el Mesías de Israel está cerca. El Mesías está muy cerca. El tiempo está avanzando. La profecía del Mesías, de su regreso, la tenemos en Éxodo 19. Se las voy a leer, mis amados. Es muy importante que tengamos muy en cuenta esto porque dice Daniel capítulo 12 que los entendidos resplandecerán. Éxodo 19, del 9 al 11. Luego dijo Adonai a Moisés: he aquí que yo vendré a ti en una densa nube, a fin de que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés declaró ante Adonai la respuesta del pueblo. Y Adonai dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que limpien sus vestiduras, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Adonai descenderá sobre el monte del Sinai a la vista de todo el pueblo. Mis hermanos y mis hermanas, punto número 1. Yo descenderé en una nube, dice el santo bendito sea, le dice a Moisés, a fin de que el pueblo te escuche mientras yo hablo contigo. ¿Quién va a regresar en una nube según la Biblia? Nuestro amado Yeshua. Luego dice, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Santificarse hoy y mañana es diario, cíclico, es diario, diario. Que limpien sus vestiduras. ¿Cómo sería hoy limpiar nuestras vestiduras? Dice el versículo 11, que estén preparados para el tercer día. ¿Quién viene al tercer día? Porque el tercer día Adonai descenderá sobre el monte del Sinai a la vista de todo el pueblo. ¿Quién viene al tercer día a postrarse, a pararse en el monte de los olivos? ¿Cuáles son las vestiduras que nosotros tenemos que limpiar? ¿De qué manera las vamos a limpiar? ¿O las estamos ya limpiando? Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Y se le ha concedido, hablando de la novia del Cordero, que se atavíe de lino fino blanco, resplandeciente y puro, porque las obras justas de los santos es el lino fino blanco. El Evangelio de Mateo nos enseña cómo nos vamos y nos confirma más que nada esto, y cómo nos vamos a ganar el reino milenial. Mateo 25, versículo 31. Perdón, dice así: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él y separará la una de la otra, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Colocará las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Luego el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan, benditos de mi Padre. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que
el bendito Rey de Reyes les diga así: vengan benditos de mi Padre. ¿Pero por qué? Hereden el reino preparado para ustedes desde el establecimiento del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve en aflicción y me visitaron, estuve en prisión y vinieron a mí. En ese tiempo estos justos le dirán: Señor nuestro, ¿cuándo te vimos hambriento, te dimos de comer, o sediento, te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos o en aflicción o en prisión y venimos a ti? Contestándoles el rey, dirá: en verdad les digo que todo lo que hicieron algunos de estos a mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Y luego dice, luego dirá a su vez a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos. Aquí hay dos frases que tenemos que escoger, una de las dos. O escogemos vengan benditos de mi Padre, o apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el adversario y sus ángeles. Por todo lo contrario. Mis amados, todo lo que le hagamos al prójimo, bueno o malo, literalmente se lo estamos haciendo a Yeshua. Estas son sus palabras. Nuestro amado hermano Joseph Vilchis nos enseñó a estudiar las letras rojas, y estas son letras rojas, la voz del Mesías. Yo he tenido reuniones en ocasiones con algunas de las sinagogas de aquí de los Askenazi, de los Sefardí y todo eso. La última vez que estuve en la sinagoga de Tecamachalco, de los Sefardí, con el rabino Moisés Chicurel, él hizo un comentario para todos y me dejó sorprendido. Dice: mis amados, cuando ustedes abren su Biblia, automáticamente tienen la presencia de Dios, está en ese momento ahí. Porque si la palabra de Dios es Yeshua, Yeshua está en ese momento. Aparte, él dijo: no los dejaré huérfanos. El Espíritu de Dios está aquí en la tierra. Pero ¿por qué no se manifiesta en mucha gente? ¿Por qué, si ya pasó Shavuot y no se han visto los milagros, será que el poder del Espíritu falló? ¿O somos nosotros los que seguimos fallando año tras año tras año? ¿Somos nosotros los que no estamos obedeciendo todavía? Les voy a leer la parábola del banquete, creo que sí se llama, es Lucas 14, porque les quiero contar rápidamente, sí hay tiempo, les quiero contar rápidamente un sueño y darles un testimonio que fue real. Lucas 14, del 15 al 24, dice así, según el subtítulo es parábola de la gran cena, el banquete. Al escuchar esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo: dichoso aquel que coma pan en el reino de Dios. Yeshua le dijo: cierto hombre ofreció una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena mandó a su siervo que dijera a los invitados: he aquí, está todo listo para ustedes, vengan. Sin embargo, todos a una empezaron a disculparse. Él primero le dijo: adquirí un campo y tengo que ir a verlo, te pido disculpas. Otro dijo: adquirí 5 yuntas de bueyes, voy a probarlas, te pido disculpas. Otro dijo: contraje matrimonio y por tanto no puedo asistir. Entonces el siervo fue e informó de estas cosas a su amo, y el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo: sal rápido a las plazas, a las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los enfermos, a los cojos y a los ciegos. El siervo dijo: Señor mío, se hizo tal como tú lo ordenaste, y aún hay lugar. Y el amo dijo a su siervo: sal a los caminos por los cercados y oblígalos a que entren para que se llene mi casa. Porque les dijo que ninguno de los hombres que fueron invitados probará de mi cena. Muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Mas si el justo, pero en la Biblia hay como 27 versículos que dicen que no hay justo ni aun uno. Mas si el justo con dificultad se salva, si estos dos textos bíblicos no los tenemos presentes y creemos realmente que ya somos pues del reino,
Déjeme decirles que si no estamos obedeciendo como discípulos a Yeshua, todo lo que Él nos está hablando, las órdenes que le dio a sus discípulos en aquel tiempo, porque para eso yo quería enfocarme, el llamado de los primeros discípulos es lo mismo que hoy ha dicho con nosotros. ¿Hasta dónde nosotros vamos a obedecer todo esto? Es fácil, es fácil, es fácil ir a una congregación lujosa, ir a donde nos inviten hermanos de mucho dinero. Es fácil, sí, amén. Pero ¿cuántos se atreven a ir a estos que dijo? Entonces el siervo informó de estas cosas a su amo y le dijo, y el dueño de la casa airado dijo a su siervo, sal rápido a las plazas, a las calles, a la ciudad y trae acá a los pobres, a los enfermos, a los cojos y a los ciegos. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer estos mandamientos? Este es un día muy especial porque se enfoca a las ordenanzas para los siervos de Yeshua. Y si nosotros somos siervos, mis amados, dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo, versículo 44, dice, y todos los que habían creído estaban unánimes y tenían todas las cosas en común. Y los que tenían una propiedad la vendían y se repartía cada uno de acuerdo a su necesidad. Y cada día perseveraban unánimes en el templo y en casa partían el pan y recibían el alimento con gran júbilo y con sencillez de corazón. Capítulo 4, versículo 34. Ningún necesitado había entre ellos, pues los que tenían campos o casas los vendían y traían el dinero de lo vendido. Y ellos lo ponían a los pies de los apóstoles y cada uno le era dado conforme a su necesidad. En ese tiempo, José, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que interpretado es hijo de consolación, un levita de la región de Chipre, poseía un campo y lo vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Somos siervos de Yeshua? ¿Esto es lo que él le dio a sus discípulos en aquel tiempo? Si no fuera así, no tuviéramos entonces, nada más existiría el Pentateuco o el Antiguo Testamento. La palabra de nuestro Creador es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Mis amados, mis amadas hermanas, con todo respeto, créanme lo que ni yo me la esperaba. Hay textos bíblicos que les leí que ni siquiera los tengo apuntados. Nuestro maestro está pidiendo obediencia. Había un hermano, existe un hermano más bien, que cada vez que yo le preguntaba, ¿por qué los judíos mencionan tal frase para un mandamiento? Y él respondía, es que hermosean el mandamiento, para hermosear el mandamiento. Mis amados, nuestro maestro no le interesa que nosotros hermosemos sus mandamientos. Nuestro maestro, él desea que le obedezcamos. Él desea que seamos obedientes. Todos fallamos. Su servidor, no crea, esto es para su servidor. Cuando yo estuve leyendo esto, créame lo que cada vez que lo leo me estremece y yo le pido, Padre, por favor, envía obreros. Envía obreros. No hay obreros. No hay. Y a muchos que se dicen hoy, al rato les van a decir, apártate de mí, maldito. Por eso hoy creemos que cada Shabbat le agrada a nuestro Creador lo que hacemos. Pero vean lo que Él dice. Escuchen palabra de Adonai, gobernantes de Sodoma. Presten atención a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué significa para mí sus muchos sacrificios? Declara Adonai, estoy hastiado de holocaustos, de carneros, del cebo de animales engordados. No me complace la sangre de toros, coros y cabritos. Cuando vienen ante mí, ¿quién requiere esto de tus manos para que pisoteen mis atrios? No me traigan más ofrendas vanas. Su olor me es abominación en sus lunas nuevas.
y los días de reposo convocan asamblea. Yo no como del fraude ni del asidio. Mi alma ha detestado sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes. Han llegado a ser una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando estén en sus manos, yo esconderé mis ojos de ustedes, y aunque multipliquen las oraciones, no escucharé sus manos. Están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones de su delante de mis ojos. Apártense de la maldad, aprendan a hacer lo bueno, procuren el derecho, hagan bien al oprimido. Defiendan al huérfano, defiendan a la viuda. Vengan pues, declara Adonai, discutamos juntos, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si obedecen y me prestan atención, comerán lo mejor de la tierra, pero si no obedecen y rechazan, serán consumidos por la espada. La boca de Adonai ha hablado. Voy a terminar con la carta a Santiago, porque me estaba acordando también de que su servidor tuve la oportunidad de ver los videos de los terroristas después del 7 de octubre. Yo estuve, fue cuando fui a la comunidad sefardí con el rabino Moisés Chicurel. Ahí estuvo la embajadora, estuvieron muchas autoridades que llegaron de Israel, y bendito sea el Padre, a su servidor le tocó la fortuna de estar con un grupo de 18 pastores, y y ahorita les voy a contar algo muy fuerte, porque realmente es necesario que lo sepamos. Santiago capítulo 2, del 1 al 13. Hermanos míos, lleven la gloriosa fe de nuestro Señor Yeshua, sin hacer acepción de personas. Porque si entra en su congregación alguno con anillos de oro y atuendo elegante, también entra un pobre con ropa harapienta y muestran preferencia por él, que lleva el atuendo elegante, y le dicen, tú siéntate aquí en un buen lugar. Pero al pobre le dicen, tú quédate a lo lejos o siéntate aquí al estrado de nuestros pies. He aquí no hacen discriminación entre ustedes mismos y se convierten en jueces con criterios malos. Mis amados hermanos, presten atención. ¿No ha escogido Dios a los pobres del mundo, pero ricos en fe, para que sean herederos en el reino, el cual Dios ha prometido a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que se engrandecen sobre ustedes y los llevan por la fuerza a los tribunales? He aquí, ¿no blasfeman ellos el nombre precioso por el cual ustedes son llamados? Si ustedes cumplen la ley de Dios en esto, como está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haces bien. Pero si haces discriminación, pecan y son condenados por la ley como transgresores de la ley. Porque el que cumple toda la ley, pero tropieza en un punto, es culpable de toda la ley. Porque aquel que dijo, no adulterarás, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no adulteras, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y así actúen como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque se hará juicio sin misericordia contra el que no muestre compasión. Por misericordia ustedes serán exaltados sobre el juicio. Mis hermanos, quiero comentarles esto. Perdón. Es un sueño que su servidor tuvo ya hace unos meses, y es algo que cada vez que me acuerdo, créanmelo, es algo, no sé, es algo fuerte para mí, pero a la vez maravilloso, porque es algo que yo jamás he visto ahora más, nunca he visto tanta hermosura. El Padre me muestra en una montaña muy alta. Primero se oyó un estruendo muy grande y de la tierra surge una montaña muy, muy alta. Y después empieza una luz tan resplandeciente a fijarse que no me deja ver hasta que logro controlar eso y puedo ver. Arriba de esa montaña había una ciudad como jamás he visto algo tan hermoso, y arriba de esa ciudad se mostraba lo que conocemos como el famoso arco iris. Y digo famoso porque no debemos de decir iris, porque es el nombre de una deidad griega, pero bueno, el arco en las nubes.
arriba, mucho más hermoso del que hemos visto cuando empieza a llover o algo así. Y de repente, a los pies de la puerta de la ciudad, a la entrada de la ciudad, se forma un rollo como el Sefer, como la Torá, y empieza a desenrollarse ese rollo hasta tocar la tierra. Y luego se escucha un estruendo muy fuerte y se empiezan a formar escalones de abajo hacia arriba. Sabemos que nuestro maestro Yeshua es la escalera al Padre. Y de repente empiezo a escuchar muchísima muchedumbre, mucha muchedumbre, mucha gente. Y yo volteaba y veía yo que venía mucha gente que jamás en mi vida había visto y empezaban a subir esos escalones a esa montaña, a esa ciudad hermosa. Pero yo no conocía a nadie de los que conozco ahora. Y yo decía, ¿quiénes son estos? Y una voz bien fuerte me decía, todos estos son aquellos que estaban allá afuera, a las orillas, según la parábola, todos aquellos que nunca se dieron un centavo, un peso por ellos. Ahí fue donde la escritura me hizo recordar que los primeros van a ser últimos y los últimos van a ser primeros. Esto me confirmó un testimonio más, pero esto ya fue en vida bien, así, que toda la gente que hoy vemos que a veces huele muy mal, es posible que muchos de ellos son los que sí lleguen a ser el remanente o parte de. Su servidor tenía la costumbre de ir todos los días a la oración, a la iglesia, de las 5:30 de la mañana a las 9 de la mañana. Y un viernes, yo soy comerciante, yo voy a vender a la Jusco, vivo en Ecatepec, y ese día me llevé mi mercancía y dije, me voy a ir a vender saliendo de la oración. Y me fue tan hermoso, de hecho fue algo muy especial ese día de la oración, con unas alabanzas de adoración, pero maravilloso. La presencia del Espíritu fue algo hermoso, de los días, pero maravillosos que uno quiere vivir. Y yo me fui por Tlalpan en el metro, ahí en Portales tengo unos clientes, y eran las 10:30, dije, es muy temprano para bajarme aquí para vender, pero sentí el deseo muy grande. Yo desde que el Padre me llamó, que si un día el Padre lo permite, les contaré cómo fue mi llamado, hizo milagros tan maravillosos que por eso mi fe es muy grande. Eh, y yo dije, Señor, si es tu voluntad que me baje aquí, me bajo, amén, tú decides. Y me encontré a los dos clientes y los dos clientes me compraron todo y yo estaba contento, yo venía de regreso al centro, era viernes, dije, fabrico más mercancía, me voy a vender el sábado y el domingo estoy todo el día en la iglesia y amén. Y llego al centro, a la calle de Regina, y llego hasta una placita que se le conoce como la Plaza de la Aguilita, no sé si quien la conozca. Se dice que ahí hay una estatua del águila devorando la serpiente porque se dice que ahí fue ese tema. Pero bueno, y en aquel tiempo, estoy hablando de hace ya de unos 15 años, eh, había muchos indigentes ahí en una jardinera. Y yo iba haciendo mis cuentas, iba haciendo lo que iba a gastar, lo que iba a comprar de material y lo que le iba a dar a mi esposa y gastar y esto. Y yo escuché cómo estaban orando, gente oraba. Y yo volteé y vi varios hombres orando por todos los indigentes. Y yo dije, amén, qué bueno, bendito sea Dios, que oren por ellos. Y yo seguí en lo mío. No avancé ni 20 pasos cuando sentí que algo me hizo voltear y me llevan a el lugar. Yo ya sabía que era el Espíritu Santo. Me paré ahí y me quedé así viendo y me dice uno de los que estaban orando, hermano, gracias por venir, ayúdenos a orar. Pues dije, bueno, pues amén, ¿no? Y nos pusimos a orar por esa gente. Cuando yo abrí mis ojos, mis hermanos, y Dios sabe que no estoy mintiendo, todos los indigentes estaban postrados pidiendo perdón a Dios. Todos, llorando, sucios, oliendo de lo peor. Pero lo más tremendo fue que el lunes cuando regreso por material, uno de ellos ya estaba tendido ahí con una sábana blanca. ¿Qué hubiera pasado si no obedecemos el llamado del Espíritu de nuestro Padre?
¿Qué hubiera pasado si se mueren? Dice la escritura que la sangre, si nosotros no avisamos del peligro al pueblo, su sangre vendrá sobre nosotros. Es algo muy tremendo y eso me confirmó el sueño, porque déjenme decirles, mis amados, que estamos bien, bien cómodos. Yo ahorita soy bien, bien rico, bien cómodo aquí en mi casa. Y es bonito estar así, créanlo, y es bonito cuando nos reunimos en ciertos lugares y todo eso. Pero Yeshua se está preparando un remanente con su poder para expulsar los demonios, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, pero con la gente de allá afuera. La escritura dice el capítulo 1 del versículo 14 de Josué, que los guerreros van al frente del pueblo para ayudarlos. Yo no sé hasta dónde cada uno de nosotros verdaderamente queremos o estamos obedeciendo al Padre. Y con eso termino, mis hermanos. El, el, el día que me invitaron allí a la sinagoga sefardí a ver los videos de los terroristas, bueno, yo ni siquiera sabía que íbamos a eso. Nos sientan en una sala, todo eso es muy lujoso, y empiezan a hablar. La embajadora de Israel de aquí de México empezó a hablar y agradecer a todos los que estábamos, y empiezan a pasar los, los videos que los mismos terroristas llevaban en sus pecheras. Sus cámaras las iban grabando todo lo que iban haciendo. Déjenme decirles que solamente me acuerdo de un texto que Yeshua dijo: hay de las que estén encinta y amamantando. Mis hermanos, a una mujer viva, embarazada, la abrieron, le sacan el bebé que se veía que ya le faltaba poco para aliviarse, al bebé le meten un balazo y a ella la matan. Digo, tan fácil que era haberla matado a ella y se mueren los dos y ya sin hacer todo eso, ¿no? Pero así actúan ellos. A un militar le empiezan a cortar su cuello, pero parece que el cuchillo no tenía mucho filo y lo atormentaron como no se imaginan. Dice el capítulo 9 del Apocalipsis sobre las langostas, mis amados, que atormentarán a los hombres por 5 meses. Yo les pido, en el amor de nuestro Maestro y de nuestro Padre Eterno, que obedezcamos. Mi hermano Oscar sabe cómo pienso, él sabe que yo soy a la orden de quien sea. Todos los que quieran trabajar para nuestro bendito Maestro, estamos a la orden. El tiempo ya se acabó, el tiempo está encima, las cosas están sucediendo, se tiene que preparar el remanente en ayuno y oración, porque Yeshua dijo que con ayuno y oración tendría que ser todo esto, que no, Pablo dijo que no estemos alimentando todo el tiempo al Dios del vientre. Pablo fue un erudito de la Torá, pero también fue un gran, gran siervo del testimonio de Yeshua. Pedro, todos los que estuvieron ahí, todos los que fueron perseguidos. Yo nada más les comento esto, que yo no quiero que me digan apártate de mí, maldito. A mí me agrada esa frase, ven, bendito de mi Padre. De verdad, créame lo que ni yo me imaginaba que todo esto iba a pasar. Yo creo que nuestro Maestro nos está diciendo: si me amas, obedece mis mandamientos. Voy a hacer una oración agradeciendo a nuestro Creador. Yo les pido por favor que no hagamos caso omiso. Reúnanse, platiquen, háblenlo, que el mismo Padre les muestre que esto es verdad. Digo, es su palabra. Su servidor no me guío por las posturas de un rabino, de un roe, de un pastor. Yo me quedo con Mateo 23:8. No llames a nadie así porque solo es uno. Yo solo les pido de favor que dejemos el confort, que si nosotros somos parte del remanente, hagamos esas obras para que nuestros vestidos de lino fino sean limpiados de esa manera. Padre, en el nombre de Yeshua, bendito amo, te agradezco, mi Rey, en esta hora por
que tu hermosa presencia se está sintiendo, mi Dios. Oh Señor, gracias. Gracias, Padre, por estos momentos, Señor, que nos permites, bendito Dios, escuchar tus benditas palabras. Gracias, Señor, porque tú tienes, tú tienes misericordia de tu pueblo. Aún tienes misericordia, Señor. Yo te suplico, Padre, que si has hallado gracia, hemos hallado gracia delante de ti, nos des esta oportunidad, Señor, porque tú no nos diste espíritu de cobardía, porque tú nos has dicho que el siervo es el verdadero siervo, perdón, no recuerdo el texto, pero es el que es verdadero siervo, es el que te obedece. Señor, te pido por todos mis hermanos que están aquí escuchando, y por aquellos que un día escucharán, y por aquellos que ya han escuchado, yo te pido, Padre, que tu misericordia nos alcance, que tu amor, tu bondad, tu compasión esté sobre nosotros. Señor, toca el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, llénalos más de ti, mi Dios. Activa al 1000%, Señor, el don de discernimiento para que ellos vean, entiendan, prueben los espíritus. Y Padre, echa fuera todo temor, por favor. Temor a la muerte, temor a los demonios, temor a aquello. Claro que sí se siente cosas feas, claro que sí. Pero tenemos al poderoso de Israel. Tenemos al santo bendito sea, Kadosh Barjú, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, las persecuciones ya empezaron, mi Rey. Te pido tu misericordia para tu pueblo, por favor. Si no hemos obedecido, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a hacer tu voluntad. En lo que cabe a tu servidor, mi Rey, mi casa y yo, te serviremos, Señor. Por los méritos de Yeshua, te agradezco, Padre eterno, estos momentos. Gracias, Señor. Gracias. Y yo te pido, por favor, que no tomes en cuenta si alguien tuvo un mal pensamiento o algo, Padre, porque a mí no me rechazan, te rechazan a ti. Así le dijiste al profeta Samuel cuando el pueblo de Israel pidió un rey humano. ¿Por qué lloras si a ti nos al que han rechazado? Padre, yo te suplico que tu misericordia nos alcance a todos. Gracias, Señor, por estos momentos y que tu palabra haga lo que tú quieres que haga en cada corazón de nosotros. Por los méritos de Yeshua. Amén, amén y amén. Gracias a todos. Amén. Les agradezco esto y de verdad, créanmelo, no fue cosa mía. Amén. 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 Amén, Oh, amén. Agustín, Amén. muchísimas gracias. Estuvo increíble. La verdad es que todo lo que hablaste. Amén. Dios lo bendiga. Dios los bendiga a todos y que tengan una feliz noche. Gracias, Margaritas. Gracias. Amén. Gracias. Shabbat shalom. Shalom a Shalom, todos. familia. Shalom. Shabbat shalom. Bendiciones. Entonces, bendiciones, muchas gracias, hermanito Agustín. Amén. Aquí estamos a la orden, mi hermano. Sí. Bueno, hablando un poquito de esto que hablaba Agustín, todo esto es súper, o sea, es muchísima verdad. Todo lo que habló es de muchísima verdad. Hay algo que me impactó y que es algo que he estado yo mucho ahorita estudiando, que es la inequidad. Y realmente la inequidad es la parte de todos nuestros problemas. ¿Por qué? Pues porque inequidad es maldad, y así lo dice la palabra en Isaías 59:1-2. Inequidad es maldad. Y la inequidad es todo aquello que tuerce el diseño de Dios y es opuesto a la verdad y a la justicia de Dios. Y dice también, y algo que nos tiene que poner a pensar, es que dice que el Señor visita la iniquidad porque va de generación en generación. Entonces, eso es, híjole, algo en lo que tenemos que enfocar nuestra vida. Enfocar lo que decía Agustín, en realmente hacernos santos.
obedientes al Señor, pero para eso primero tenemos que romper con todas estas ataduras de inequidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pidiendo perdón al Señor. Pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestra maldad y por la de nuestras generaciones atrás de nosotros. Y dice que visita la inequidad de generación en generación porque dice, a ver si alguno de estos ya entendió que tiene que pedir perdón por toda su maldad. Porque la inequidad es aquello que hacemos constantemente, pero es malo y que no nos damos cuenta. Por ejemplo, si nosotros, las personas que hablan muchas mentiras, dicen que se llegan a creer esas mentiras y entonces ya su mentira se vuelve una verdad. Esa es la inequidad, cuando no nos damos cuenta que hacemos algo en nuestras vidas repetitivo, pero es algo malo. Y las semillas de inequidad, pues es el robo, el fraude, la corrupción, el endeudamiento, la injusticia, la avaricia, la soberbia, el orgullo, la vanidad, el ego, la mentira, el engaño, la manipulación, el control, la blasfemia, el chisme, la calumnia, y todo eso lo podemos encontrar en toda la Biblia. Isaías 59, Éxodo 20, Gálatas 5, Colosenses 3, segunda de Tito 3. Todo la Biblia habla de eso. Y como decía Agustín, la obediencia es lo que va a hacer que rompamos con esta iniquidad. Pero tenemos que darnos cuenta, eso es algo súper importante, que nosotros queramos hacerlo. Y una vez que queramos hacerlo, hacer el recuento de todas esas inequidades que estamos atados. Por eso cuando Yeshua vino a la tierra, o sea, no es que, o sea, los apóstoles decían, bueno, los discípulos decían que los iban a liberar de Roma. Y él decía que no, que era otra liberación. Y es precisamente esta liberación espiritual de nuestras inequidades. Y bueno, pues la verdad es que padrísimo todo lo que hablaste, Agustín. Ojalá que todos nos vayamos con pues con esto que has hablado hoy y que realmente empecemos a arrepentirnos de todas estas inequidades, que cada uno en su corazón lo haga, pida perdón al Padre y que realmente el remanente no sabemos ni quiénes son y son los que a lo mejor, como decía Agustín, los que menos pensamos. Y a lo mejor nosotros que estamos aquí guardando Shabbat o comiendo kosher, ni siquiera estamos dentro de ellos, porque aún hay inequidad en nuestros corazones. Muchísimas gracias, Agustín. No sé si alguien más quiera. Una pregunta, de hecho sí, el remanente sí, bíblicamente sí se sabe, son los que tienen la Torah y el testimonio. Una pregunta, ¿alguien se quedó con alguna duda o no sé? Perdón, lo iba a decir desde cuando terminé, pero se me fue. ¿Alguna No sé, duda, comentario? exacto. Anaí, tú siempre preguntas, tú siempre comentas. Bueno, pregunta no tengo, pero tengo una aportación. Gracias. De que ahorita cuando estaba escuchando a Agustín, dije, wow, o sea, igual algo que yo, bueno, yo creo que todos aquí, como bien lo mencionaba Agustín en el estudio, que no es que tengamos por líder a alguien en específico o de una denominación o algún ministerio, ¿no? Sabemos que nuestro único pastor o Amén. bueno, que es Yeshua, dirige Amén. y es a él que, como yo igual decía en el estudio pasado y ahorita no Agustino, si de pronto alguien tiene una duda, una respuesta y a veces como que el hombre te puede responder, pero aún como que uno no lo recibe, por así decirlo, pues preguntémoslo directamente al Padre, pues cómo haciendo esa comunión, ¿no? Y ahorita que escuchaba al hermano Agustín hablando, decía, wow, padre, es que es eso. O sea, yo, por ejemplo, luego hablando con varios amigos, así, ¿no? De que luego me dicen, incluso con mis hermanas, ¿no? De sangre, ¿no? Yo les decía, es que no, o sea, es que sí, o sea, vemos todo el alcance, todo el
sí, o sea, el impacto que ha creado, pues, descubre la Biblia, otros ministerios, vemos a Oceana, a cualquier otro ministerio, ¿no? Y digo, bueno, pues es admirable, no, ese esfuerzo porque vemos que el Padre utiliza personas para que la palabra llegue. Pero digo, pero al final del día, o sea, lo que es descubre la Biblia, o sea, es como que lo que, o sea, Joseph, Antonio Sánchez, lo que él hizo, o sea, lo que hace, no sé, Oceana, es lo que Acevedo, como él como hombre ha trabajado, ¿no? Pero todos aquí tenemos esa responsabilidad de vivirlo, o sea, de vivir la palabra y que vaya obrando en nuestras vidas. Y con el testimonio, obviamente no quiero decir que todos vamos a abrir un ministerio para nada, porque sabemos que solamente es un pueblo, somos un cuerpo en Yeshua, todos conformamos la novia. Entonces no es como que de pronto uno vaya a crear ministerios así, no, sino que todos, como bien lo decía Agustín, o sea, o sea, tengamos esa comunión, ese encuentro íntimo con el Padre y que el Padre vaya transformando nuestras vidas a un punto donde digamos, o sea, ya no admiremos al hombre, o sea, admiremos a las personas, admiremos a Yeshua, a Él, sabiendo que Él es el único digno de ser adorado, que solamente Él es Dios. Y es ahí donde vamos a encontrar nuestra verdadera identidad, que es ser gobernados por Él completamente, ¿no? Y ahorita cuando veía, dice Agustín, bueno, señores, ¿qué es eso, no? O sea, es impresionante cuando uno ve, lo ve como que de esa perspectiva y entonces ves a personas, ves a hermanos que hablan de la palabra, como bien lo decía Agustín de Jeremías, que él inscribirá sus testimonios, sus estatutos, su ley en nuestros corazones y que nosotros hablaremos de eso, ¿no? Y cuando vemos a las personas que hablan de su palabra, estamos viendo eso cumplido, ¿no? Y igual algo que a mí me gusta mucho no es de que, ah, bueno, este tema ya lo vi, ¿no? O ya estudié esto, o así, ¿no? Pero es que no, como tal, no es bueno, sí es el mensaje, es muy importante porque es importante estar estudiando, pero más allá de eso es impresionante es ver cómo el Padre va obrando en las personas. O sea, vemos una persona que habla de su palabra con una vida transformada, con una vida de cómo el Padre va llevando esos procesos. Y es eso, es muy importante de siempre prestar atención a las personas que estén hablando. No que digamos, ay, es que este tema ya lo vi, o es que esto ya me lo dijeron, esto ya lo sé, no. Veamos a esa persona, cómo el Padre habla a través de esa persona, pero nada más con la voz, sino cómo el Padre va transformando la vida de las personas. Y es donde ahí vemos que realmente, o sea, esto es algo que es, por así decirlo, muy, que solamente el Padre puede hacer. Y no hay duda de que él no, o sea, literal, o sea, él cambia las vidas y pues es algo que se está cumpliendo, como me lo decía Agustín, y pues todo esto que está pasando, vamos a ver aún mucho más vidas transformadas y renovadas en él. Y precisamente, pues, y tocaba un tema muy importante, Agustín, sobre los ricos y los pobres, así, ¿no? Y yo creo que incluso hasta en eso nuestra mente debe estar muy trabajada porque en el pueblo del Eterno no debe de haber divisiones, no deben de haber clases sociales, no debe de haber si uno es alto, chaparro o uno es de color, raza, nada de eso. O sea, una mente que el Padre ha trabajado y transformado, no debe de haber esas divisiones. O sea, todos somos unos en Él y es ahí cuando vamos a poder amar a nuestro prójimo con el amor que Él deposita en nosotros, ¿no? Y eso es muy importante porque, o sea, ¿por qué nos duele? ¿Por qué sufrimos tanto cuando el Padre nos pone a prueba, ¿no? Porque es que es un constante morir en nosotros mismos. Y nos duele tanto porque nos amamos demasiado a nosotros. O sea, me está pasando esto, estoy pasando por hambre, no tengo aquello. ¿Por qué? Porque me amo tanto a mí que cuando el padre me confronta, obviamente me va a doler, ¿no? Por eso eso del amor propio no existe, por eso nuestro amor, nuestro todo siempre debe de ser Él, para que no vivamos apegados en este cuerpo que al final del día, pues no, o sea, es temporal, y para que no vivamos apegados en esta tierra que es temporal, y pues sabemos que todo es una preparación. Y bueno, pues ya me extendí, pero pues muchas gracias, Agustín, y era algo
mientras te escuchaba hablar decía, y pues yo sí la alababa al Padre y le decía, wow, Señor, es que solamente tú puedes hacer esto, ¿no? Cómo hablas a través de personas y justo igual en la semana escuchaba a otras personas igual hablando de la palabra del Padre que estaban dando algunos estudios y observaba mucho eso, o sea, más allá de eso de que uno diga, ah, es que ya me eché la historia de una familia, pero otra vez no. Pero lo impresionante es ver cómo todas las personas tenemos un carácter diferente, pero aún así el Padre, Él va transformando la vida y ves esa esencia, ves ese cambio, ese amor del Padre en esa persona hablando. Y yo creo que es eso en lo de uno también debemos de prestar pues mucha atención. Cómo el Padre, él sí obra en las personas, Él solamente puede cambiar la vida de una persona y o sea, no como que admirar o idolatrar a las personas, no, pero ir como que ser esa unidad entre hermanos, como decir, bueno, o sea, es que esta persona o sea, ya entendió lo que realmente se trata la vida y veo cómo el Padre va cambiando su vida, ¿no? Entonces pues era algo que igual me da mucho esta semana y ahorita que veo a Agustín también dando el estudio, pues algo que igual el padre pues me hacía ver más, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias Agustín por el estudio, por el tema y bueno, pues muchas gracias a todos por poderse conectar. Y bueno, pues ya aprovecho porque ya es tardecita y les mando un Shabbat Shalom. Gracias al Shabbat Padre. shalom. Gracias. Amén. Hermano, Que yo tenga. tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta, pero no para usted. Tengo una pregunta para mí. Tengo una pregunta para que se la hagan cada uno de ustedes. Va relacionada con el primer versículo que leímos hoy, en donde dice, y volviéndose Yeshua, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Esa es la pregunta. ¿Qué buscan de Yeshua? ¿Qué buscamos? ¿Qué busco? ¿Qué busca Oscar de Yeshua? ¿Qué busca? Y él sabe qué buscamos, pero quiere que nosotros hagamos un análisis y pensemos, ¿qué quieres tú de Yeshua? ¿Qué quieres tú de mí, de tu maestro? Entonces dice que los discípulos le contestaron, Rabí, que traducido es, aquí dice maestro en esta versión, pero está mal traducido, que traducido es mi grande. Eh, ¿Dónde ese- moras? así es. ¿Dónde moras? Entonces, realmente la pregunta que hace el maestro es como que hagamos una introspección en nosotros y digamos, ¿tú te ves como un discípulo de Yeshua? ¿Tú te ves, estás actuando como un verdadero discípulo de Yeshua? ¿Estás viviendo las enseñanzas del Mesías en tu vida? ¿Qué buscas? Esto es, cuando el Mesías les dice, cuando los discípulos le dicen, ¿dónde moras? Es que ellos no quieren hacer su voluntad, porque a veces Oscar quiere que Mesías haga mi voluntad, ¿sí? Cuando yo le pido al maestro y le digo, maestro, concédeme esto o ayúdame en esto, entonces no estoy viendo la voluntad del Mesías, estoy viendo mi voluntad, lo que yo quiero. Y a eso no vino el maestro, a enseñarnos a complacernos, no vino. Y eso es algo que tenemos muy arraigado, o tengo tal vez yo, muy arraigado. Padre bendito, Padre eterno, en el nombre del Mesías, y me pongo a orar y me pongo y le pido y le pido y le pido. Pero cuando vemos, Él no vino, Él vino a enseñarnos su voluntad, como usted nos dijo. Él vino a mostrarnos la Torah, a llevarla a un nivel más alto, ¿verdad? ¿Oíste qué fue dicho? Yo te digo que así, ¿sí? Si vemos al Mesías como alguien a quien seguir, como un grande, ustedes saben que nada más hay un grande, y estar y ser su discípulo es entrar en pacto,
es ser su discípulo. Dice me gusta mucho este ejemplo de Éxodo 33, ¿no? De Josué, que no se apartaba de la presencia del tabernáculo. Dice Éxodo 33:8 dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, esto es decir, que pasaba camino al tabernáculo Moshe, y todos salían de las tiendas a verlo, y se ponían a verlo, estaban en expectativa, ¿verdad? Todo el pueblo. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Pero lo seguía Josué, su discípulo, estamos hablando de discípulos. No se separaba de la presencia del tabernáculo. Entonces, para ser un verdadero discípulo, para que cambie, dice Anaí, nuestras vidas, el Señor, la receta es, no te separes de la presencia. Está ahí continuo, en intimidad, pensando qué quiere, leyendo qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, buscándolo. Por eso está bien clara la instrucción. Meditarás en este libro de la ley día y noche, todo el tiempo, no solamente en Shabbat, todo el tiempo. Es tremenda la instrucción ahora de los discípulos. Entonces, tenemos que buscar un líder, ya lo tenemos, pero tenemos que buscarlo de día y de noche, y no un líder que cubra nuestras necesidades, sino un líder que dependamos de él, que le busquemos de día y de noche, en oración, en ayuno, en oración. ¿Qué es lo que quiere de mí? A mí me llama mucho la atención lo que usted dice de que no hay personas, ya no hay milagros. Yo creo que sí hay, hermano. Yo creo que sí hay, nada más que no los vemos. Si yo pregunto ahorita aquí en el grupo de los que estamos si han visto milagros, me van a contestar que sí, seguro. Hay gente que sí ve que sacan demonios, hay gente que sí hay, mi hermano, sí hay. Hay gente que está en constante. Sí hay gente que se esfuerza en obedecer. Yo creo que todos nos esforzamos en obedecer. Sí hay obediencia en el pueblo del Señor, sí hay, mi hermano. ¿Que nos falta? Sí, nos falta. Que, que estamos en proceso, sin duda alguna. Que tenemos tropiezos, también tenemos tropiezos. Pues ese es el comentario que yo les quería hacer. Ya va a ser sueño y quiero dejar de dormir. Pero yo me voy a quedar con esto en la mente, se lo oscuro.